¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase de física. En esta ocasión, continuando con los temas de electricidad y campo eléctrico, continuamos con lo que es la radioactividad, avanzando con los temas de física. Vamos a ver primero un poco de lo que es el concepto general de la radioactividad. Nos dice que en 1895 el físico alemán W. Röntgen, que nació en 1845 y murió en 1923, en el transcurso de su estudio sobre las descargas eléctricas en los gases, descubrió la existencia de una radiación invisible, muy penetrante, que era capaz de ionizar el gas y provocar fluorescencia en él, puesto que desconocía el origen de esta radiación, le dio el nombre de rayos X. Explicando un poco esta parte, nos dicen que se presenció o se evidenció en ese momento la existencia de una radiación invisible. ¿A qué se refiere radiación invisible? Eso se debe a que ya existía una radiación en la cual se podía observar su origen. Como recuerdan, en el tema de calorimetría o de calor, habíamos explicado que una forma de propagar el calor era mediante la radiación, es decir, podemos sentir el calor sin necesidad de tocarlo. Si acercamos la mano hacia el fuego, ese calor que sentimos es una forma de radiación, se está radiando el calor. Lo mismo pasa con la electricidad. Lógicamente podemos observar la electricidad al momento de que se está efectuando la descarga eléctrica. Sin embargo, existe una clase de electricidad, una clase de radiación que no puede ser observada, pero sí se puede ver sus efectos. En este caso, Röntgen estaba trabajando con gases, algunos tipos de gases como el argón, como el neón, los cuales al aplicarles electricidad producían fluorescencia, es decir, se iluminaban. Sin embargo, aparecía un tipo de radiación que no había conocido antes, que no se había evidenciado antes. Y ese tipo de radiación la denominó como rayos X. La radioactividad es la propiedad que presentan determinadas sustancias, es decir, determinados elementos llamadas sustancias radioactivas, de emitir radiaciones capaces de penetrar en cuerpos opacos, ionizar el aire, impresionar placas fotográficas y estimular la fluorescencia en ciertas sustancias. Eso principalmente es la radioactividad o radiactividad. Algunos se confunden al momento de escuchar que algo es radioactivo, confunden generalmente con lo que es el tema nuclear, todo lo que tiene que ver con energía nuclear, etcétera. Sin embargo, eso también es una fuente de radioactividad. Sin embargo, no es la única. Hay muchas fuentes de radioactividad que están a nuestro alrededor, incluso que nosotros poseemos y andamos a cargar a diario. Sin embargo, no la conocemos o desestimamos sus efectos. Algunos de esos ejemplos de objetos que pueden producir radioactividad o de las cuales estamos expuestos a radioactividad son el televisor, la esfera del reloj eléctrico, los materiales que están en la superficie terrestre, incluso el propio celular, los rayos cósmicos, como por ejemplo la radiación del Sol, las centrales nucleares, aunque aquí no existen centrales nucleares en el país, y también los rayos X, los que se usan para sacar imágenes del cuerpo. Estas son algunas exposiciones de radioactividad a las cuales estamos sometidos. Lógicamente, estos tipos de radioactividades no tienen la misma intensidad, algunas tienen más intensidad que otras. Eso ya veremos más adelante. Tenemos que hay varios tipos de radioactividad, son 4, sin embargo vamos a estudiar solamente 3 de ellas. Primero tenemos la radiación alfa, que se identifica con la letra griega de alfa. Es un tipo de radiación poco penetrante que puede ser detenida por una simple hoja de papel. Los rayos alfa son iones de átomos de helio moviéndose rápidamente. Entonces, la radiación alfa es un tipo de radiación que no penetra mucho en una superficie. Volviendo al tema de la radiación del calor, es decir, una forma de propagarse el calor, esa radiación puede ser detenida por una cierta superficie. Si yo coloco una pared, por ejemplo, y toco la pared, no puedo sentir el calor que está al otro lado de las llamas, a menos que lógicamente se incremente la intensidad del fuego. Entonces, en este caso, la radiación alfa se refiere a un tipo de radiación que no puede atravesar cosas tan sencillas como, por ejemplo, el papel. Lógicamente, entre mayor sea la concentración de la radiación, entonces podrá atravesar otro tipo de superficies. Por ejemplo, la radiación beta. Su poder de penetración es mayor que la radiación alfa. Son frenadas por metros de aire
una lámina de aluminio o unos centímetros de agua. Como ven, la radiación beta, en cambio, ya se refiere a un tipo de radiación un poco de mayor intensidad que la radiación tipo alfa. Este tipo de radiación ya puede atravesar el papel y algunos tipos de superficies. Sin embargo, es detenida incluso por el aire en algunos metros y también por las láminas de aluminio y de agua. Y finalmente, la radiación gamma, que se identifica con esta letra griega, es una radiación muy penetrante, atraviesa el cuerpo humano y solo se frena con planchas de plomo y muros gruesos de hormigón. Al ser tan penetrante y tan energética, de los tres tipos de radiación es la más peligrosa. La radiación tipo alfa y tipo beta están presentes en nuestro diario vivir, en varios aparatos cotidianos que nosotros tenemos. Sin embargo, la radiación gamma es muy poco habitual que la podamos observar, ya que esta se utiliza principalmente en laboratorios científicos para experimentar, pero también está muy presente en el universo. Diariamente nosotros somos bombardeados con radiación gamma. Sin embargo, gracias a la atmósfera y el campo magnético de la Tierra, esa radiación gamma no nos afecta, ya que si no existiera la atmósfera ni el campo magnético, todos nosotros sufriríamos cáncer o algún tipo de cáncer debido al constante bombardeo de ese tipo de radiación gamma. Podemos aquí observar algunos tipos de radiación y qué tan penetrantes son según los objetos. Decimos que la radiación alfa es tan débil que ni siquiera puede atravesar una hoja de papel. Sin embargo, la radiación beta sí la puede atravesar, pero puede ser frenada por una lámina de aluminio. Luego tenemos la radiación X o radiación gamma. En cambio, esta radiación puede atravesar el papel, puede atravesar el aire, incluso puede atravesar la lámina de aluminio, puede atravesar el vidrio, pero puede ser parada por una placa de plomo o también por un grueso muro de concreto. También hay otro tipo de radiación, la radiación neutrónica, aunque esta es muy poco habitual. Esta puede ser detenida en cambio por el agua o también por una gruesa capa de hormigón. Principalmente nos vamos a enfocar en estos tres tipos de radiación, ya que son las más comunes en el ambiente. Todos estos tipos de radiaciones están presentes en el ambiente, en sustancias de la Tierra, y algunas están presentes en cambio en el espacio, como es el caso de la radiación gamma, que también se la conoce como los rayos X, como por ejemplo los rayos X que se utilizan para hacer las fotografías del cuerpo humano y observar cuál es su estructura. Veamos algunos efectos biológicos que tiene la radiación. Es importante conocer el tema de la radiación, ya que mucha gente al desconocer este concepto tiende a obtener ideas equivocadas sobre la radiación, tomándola como dañina o perjudicial. Sin embargo, es mucho más común de lo que nosotros llegamos a saber. Durante millones de años, los seres humanos han soportado la radioactividad natural de la corteza terrestre y de los rayos cósmicos. Además, a partir del siglo XX, la producción de rayos X y la radioactividad artificial han aumentado las radiaciones ionizantes. Las exposiciones de altas dosis de radiación aumentan la tasa de cáncer y puede producir otros trastornos de carácter genético. Entonces, aunque en sí las radiaciones están lógicamente controladas, no significa que no son perjudiciales a largo plazo, y si se está constantemente en presencia de este tipo de radiaciones, ya sea la radiación alfa, que es la más débil, igualmente puede producir algún tipo de daño, pero es un daño muy, muy lejano. Estamos hablando de una presencia constante, pero sí en ciertos niveles, ya que estos niveles tienen una escala y hasta cierta escala ya no son perjudiciales. ¿Por qué motivo? Porque nuestro propio cuerpo también genera radiación. Es una radiación incluso superior a algunos tipos de radiación alfa. Vemos aquí algunos efectos y el grado de peligrosidad de las distintas radiaciones para el ser humano. Vamos a tomar en cuenta fuentes externas y fuentes internas del organismo. Nos dice si la radiación gamma estuviera en una fuente externa del organismo, es decir, si la radiación estuviera fuera del cuerpo humano. Si la fuente de radiación se sitúa fuera del organismo, los rayos gamma son la radiación más peligrosa por ser la más penetrante. En cambio, las partículas de la radiación alfa no penetran más allá de la piel. Entonces, en este caso, si es que la fuente de radiación se encuentra fuera del cuerpo, la radiación alfa viene a ser la más débil de todas
La radiación beta tendría una peligrosidad media, mientras que la radiación gamma sería la más peligrosa, ya que puede atravesar fácilmente el cuerpo humano. En cambio, la radiación alfa ni siquiera llega a atravesar el cuerpo humano, por lo tanto, no hay peligro en que llegue a afectar a nuestro cuerpo y a nuestros organismos. Sin embargo, si la fuente de radiación es interna al organismo, si esta fuente llega a localizarse dentro del organismo, las partículas de la radiación alfa son la radiación más peligrosa por su corto alcance y su mayor masa. Producen ionizaciones locales y alteraciones químicas muy importantes. Aquí ya sucede lo contrario. Supongamos que ahora la fuente de radiación se encuentra dentro del organismo, es decir, dentro del cuerpo humano. Aquí sucede lo contrario. La radiación gamma viene a ser menos peligrosa que la radiación beta, y a la vez la radiación alfa, la que tenía menor penetración, ahora viene a ser la más peligrosa. ¿Por qué motivo? La radiación gamma, al ser tan poderosa, tan fuerte, tan intensa, que puede atravesar el cuerpo humano, entonces no se acumula dentro del cuerpo, sino que sale del cuerpo, por lo tanto no afecta en gran medida. Eso si la radiación es interna. Supongamos que hemos ingerido algún tipo de aparato y ese aparato genera algún tipo de radiación, ¿verdad? Si la radiación es gamma, entonces no afectará mucho al cuerpo, ya que al estar dentro del cuerpo se va a disipar porque no se queda acumulada dentro. Sin embargo, la radiación beta, esta, al no tener tanta penetración, una cantidad considerable sí se quedará dentro del cuerpo, lo cual puede afectar. Sin embargo, la radiación alfa, que viene a ser la más débil, supuestamente, este tipo de radiación no puede atravesar el cuerpo humano. Por lo tanto, si llegamos a ingerir algún elemento que produzca radiación alfa, aunque es inofensiva si es que es en el exterior, si es que está en nuestro cuerpo, viene a ser perjudicial, ya que ese tipo de radiación no tiene por dónde escapar, ya que no tiene la suficiente intensidad para atravesar el cuerpo humano. Por lo tanto, toda esa masa de la radiación, toda esa cantidad de radiación se quedará dentro del cuerpo y sería perjudicial. Ya vamos a observar también algunos ejemplos de radiaciones alfa, beta y gamma para ser un poco más conscientes de cuáles son estas radiaciones a las cuales hay que tenerles mayor cuidado y a las cuales también hay que tenerles un menor cuidado, ya que existe también mucha desinformación en base a lo que es la radiación. Veamos algunas aplicaciones de la radioactividad. Los efectos de la radioactividad no siempre son perjudiciales si se emplea en la dosis y en la forma adecuada. La radioactividad tiene muchas utilidades en distintos campos. Por ejemplo, en medicina se utiliza para el tratamiento y diagnóstico del cáncer, el estudio de órganos y la esterilización de materiales quirúrgicos. Como ustedes recordarán, hace algún tiempo se presentaban muchos métodos de desinfectar superficies debido a la pandemia del COVID-19. Una de esas formas de desinfección que se está aplicando en algunos hospitales es mediante la luz ultravioleta. Simplemente se genera luz ultravioleta en las paredes y superficies y eso queda desinfectado. Eso es porque la luz ultravioleta genera un tipo de radiación y esa radiación es ionizante. Ionizante significa que destruye los iones, los átomos de los organismos, en este caso del virus del COVID-19. Al destruir este tipo de iones, de átomos, entonces destruye el virus. Por esa razón, la luz ultravioleta es utilizada en los hospitales para desinfectar las superficies, no solamente superficies, también para limpiar algún tipo de material quirúrgico, etcétera. También se utiliza para los rayos X, estudio del cáncer y otras aplicaciones. En la industria se emplean radiografías para examinar planchas de acero, soldaduras y construcciones. Por ejemplo, en los aeropuertos para examinar si es que una persona lleva algún objeto extraño o si lleva droga en su interior, se le aplica el llamado imágenes por rayos X, en las cuales se observa el interior del compuesto orgánico de la persona para saber si llega algún tipo de objeto extraño en el interior de su cuerpo. Este tipo de radiación sí es un poco perjudicial, pero solo si se está prolongado. Es como el fuego. El fuego lógicamente es perjudicial, pero si es que está en un tiempo prolongado, ¿verdad? Si yo tomo un fósforo, por ejemplo, y lo suelto rápidamente, no me llega a hacer mayor daño. Pero si yo tomo un fósforo y lo mantengo en mi mano, pues lógicamente me va a hacer mayor daño. Con la radiación sucede lo mismo. Entre más tiempo
te encuentres expuesto a ese tipo de radiación, lógicamente será más perjudicial. En este caso, los rayos X que se utilizan en aeropuertos solamente son momentáneos y para observar simplemente qué lleva la persona en su interior. En química se emplea para investigar mecanismos de reacción y para fabricar productos químicos. Como ya habíamos mencionado, un tipo de radiación que no es muy habitual de observar es la radiación gamma, la cual esta se utiliza en laboratorios químicos y centros de investigación. Es un tipo de radiación tan grande que puede desintegrar los átomos de las bacterias, de los virus, y esto permite a los científicos trabajar de mejor manera en algún tipo de solución o en algún tipo de tratamiento para curar ciertas enfermedades. En otros campos se usa para esterilizar especies nocivas de la agricultura, dotar muestras orgánicas, fabricar relojes de precisión y generadores auxiliares para satélites. La radiación también se utiliza para la desinfección o para la eliminación de ciertas plagas de las zonas agrícolas y también para datar muestras orgánicas, es decir, para saber su antigüedad, la antigüedad de fósiles o la antigüedad de algunos elementos orgánicos fosilizados o antiguos. También en la fabricación de relojes, aunque esto es muy poco habitual, son relojes los cuales utilizan un tipo de electricidad que generan una cierta cantidad de radiación muy pequeña, lo cual se necesita para mejorar la precisión del reloj. Para entender un poco mejor de lo que es la radioactividad y la radiación, vamos a ver las aplicaciones de la radioactividad, algunos ejemplos de elementos que producen radioactividad o radiación. Como les mencionaba, es importante conocer este tema más que nada para concientizar a la gente. Seguramente ustedes han observado algunos casos en los cuales moradores que se encuentran cerca de estas torres de radio o antenas telefónicas protestan debido a que la radiación de estas antenas supuestamente les causa males, les causa enfermedades y cosas por el estilo. Sin embargo, esto es totalmente falso. ¿Por qué motivo? Porque nosotros estamos expuestos diariamente a dosis de radiación superiores y en muchas ocasiones no sentimos ningún tipo de malestar. Eso es porque este tipo de radiación está controlada debido a sus niveles. Sin embargo, la gente al desconocer eso, lo único que hace es generar problemas. Algunos ejemplos de radiaciones, tenemos radiación ionizante y no ionizante. Entender un poco de lo que es tanto radiación ionizante y no ionizante. Las radiaciones ionizantes corresponden a las radiaciones de mayor energía, es decir, tienen una menor longitud de onda dentro del espectro electromagnético. Tienen energía suficiente como para arrancar electrones de los átomos con los que interaccionan, es decir, para producir ionización. La radiación ionizante son aquellas que son capaces de destruir los átomos, es decir, destruir organismos o destruir materiales en la descomposición de sus átomos. Es más o menos como lo que hace el fuego al momento de quemar la madera, solo que en este caso la radiación no se puede observar cómo la radiación realiza ese trabajo. Mientras que la radiación no ionizante son aquellas que no poseen la suficiente energía para arrancar un electrón del átomo, es decir, no son capaces de producir ionización. Este tipo de radiación es la más segura de todas, la no ionizante. Por ejemplo, en la aplicación de las placas dentales o lo que usan los odontólogos para desinfectar los dientes y las placas dentales, utilizan también la luz ultravioleta. Si este tipo de radiación fuera nociva para el ser humano, lógicamente no se le aplicaría directamente en la boca. Sin embargo, es un tipo de radiación que se aplica a las superficies dentales porque no es perjudicial para el ser humano debido a su baja frecuencia. Aquí tenemos algunos ejemplos, como había mencionado. Tenemos las frecuencias extremadamente bajas producidas, por ejemplo, por algunas camillas de isotomización o también algunas camillas que se utilizan para bronceados mediante la luz ultravioleta. Otro tipo de frecuencias que son muy bajas son las que producen algunos electrodomésticos, como la computadora, la laptop, el televisor. Todo este tipo de aparatos utilizan radiación o radioactividad mediante ondas, como es el Wi-Fi. El Wi-Fi es una de las principales ondas de radiación, sin embargo, es una radiación muy baja y está presente en la mayoría de los hogares. Incluso está presente en todo nuestro entorno, porque la onda de radio del Wi-Fi tiene varios metros de alcance, como ustedes saben.
Las ondas que son un poco más intensas ya son las ondas de radio u ondas telefónicas. Esto es prácticamente lo que todos estamos sometidos. Todos andamos a cargar un celular, todos tenemos un celular cerca de nuestra mano, cerca de nuestra cabeza, al momento de contestar una llamada, cerca de nuestros ojos, al momento de revisar internet o usar cualquier aplicación. Sin embargo, ahí no existe ningún problema, pero cuando colocan una antena de radio o de telefonía, pues ahí sí existe el problema. Entonces aquí es donde no se encuentra la lógica de las personas. ¿Por qué motivo? Porque no entienden el concepto de radioactividad. Si en tu casa tú tienes un teléfono, un televisor, una computadora, tienes internet, tienes algún radio o equipo de sonido, todo esto combinado resulta más perjudicial que una antena de internet o una antena de telefonía cerca de tu casa, debido a que el conjunto de aparatos que tienes en tu casa produce más radioactividad que la antena que está justamente al lado de tu casa. Eso hay que saber comprender. Otros aparatos utilizan también mayormente las ondas de radioactividad, como son los microondas. Sin embargo, esto no significa que es perjudicial, ya que los microondas, como sabemos, están presentes en muchos hogares y generan el calor mediante el uso de la radiación. Luego ya vienen las radiaciones, que son un poco más intensas, como es por ejemplo la radiación infrarroja. El hecho de que tenga un mayor espectro de radiación no significa que sea perjudicial. Un ejemplo de radiación infrarroja que también observamos a diario y estamos sometidos a diario es la del control remoto del televisor. El control remoto del televisor utiliza señales infrarrojas para poder enviar las órdenes al televisor. Si ustedes toman su celular, activan la cámara y le colocan el control remoto justo frente a la lente de la cámara y presionan cualquier botón, podrán observar cómo en la lente del control se puede observar una pequeña luz roja. Esa la pueden ver a través de la cámara del celular. Sin embargo, si intentan ver el control directamente al presionar un botón, no serán capaces de observar ese tipo de luz, ya que al ser infrarroja solo puede ser detectada por cámaras fotográficas. Este tipo de radiación ya es un poco más intensa y solo es perjudicial si se está constantemente en un prolongado tiempo expuesto a la radiación. Por lo tanto, todavía está en un nivel aceptable de radioactividad. Luego ya viene los espectros de radiación superior, donde ya interviene la luz visible, que es producida por el sol. El sol es una importante fuente de radioactividad. De hecho, existen ciertas horas del día donde no se puede salir al sol o se recomienda no salir al sol debido a que puede producir cáncer de piel, especialmente en nuestro país, que nos encontramos justamente en el centro del planeta, justamente en la curvatura central. Esto produce que estemos más expuestos a la luz del sol, por lo cual se recomienda utilizar bloqueador solar para evitar que ese tipo de radiación del sol afecte a nuestra piel. Luego de eso viene la luz ultravioleta, que como pueden observar tiene un espectro más amplio que la luz infrarroja, y esta luz ultravioleta es justamente la que se utiliza para desinfectar algunas superficies y es también la que se utiliza en los laboratorios odontológicos para desinfectar las piezas dentales directamente en la boca del paciente. Sin embargo, como es un tipo de radiación controlada y el paciente no está constantemente expuesto a este tipo de radiación, no llega a ser perjudicial. Luego está también los rayos X, que este tipo de radiación sí ya es un poco más expuesta y es un poco más fuerte. De hecho, la persona encargada de los rayos X, la que se encuentra en el departamento de rayos X, tiene un traje especial, ya que esta persona sí está expuesta completamente y durante varias horas a los rayos X. El paciente simplemente ingresa, momentáneamente está expuesto a los rayos X y luego sale. Como es un tiempo muy corto, no hay ningún efecto nocivo en su cuerpo. Sin embargo, la persona que trabaja en este tipo de exámenes de rayos X sí utiliza algún tipo de traje especial, ya que esta persona está expuesta a este tipo de radiación constantemente. Y por último, los rayos gamma, que son los de más alta frecuencia, son radiaciones ionizantes. Este tipo de radiaciones de rayos gamma o radiación gamma es muy poco común que la observemos en nuestro ambiente. Está ubicada principalmente en el exterior del planeta, es decir, en el espacio, en el vacío del espacio, y puede afectarnos directamente si es que no existiera el
la atmósfera y también el campo magnético de la Tierra. Como pueden observar, este es el tema de la radioactividad. Es una breve introducción para entender lo que es la radioactividad y perderle el miedo a los estereotipos de que algunos objetos son más peligrosos que otros simplemente por emitir algún tipo de radiación. Un ejemplo claro que está pasando actualmente en la pandemia de COVID-19. Hubieron muchas quejas de personas que se negaban a tomarse la temperatura directamente en la frente por miedo a que este lector, este identificador de temperatura, llegue a afectarles al cerebro por la radiación. Sin embargo, la radiación que este aparato emite es muy inferior al de una laptop, muy inferior incluso a la de un router. Sin embargo, las personas en su desconocimiento tienden a generar este tipo de polémica, este tipo de problemas. Tomar la temperatura en las extremidades no es lo más aconsejable, ya que las extremidades no son precisamente un foco de temperatura. Siempre se toma la temperatura, ya sea en la frente, cuello o en la parte principal del cuerpo, parte media del cuerpo. Sin embargo, es fundamental que las personas tomen conciencia al momento de conocer la radioactividad y poco a poco ir perdiendo el miedo a esta tecnología que está presente constantemente con nosotros.